Ante todo, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luciana Morán, integrante del Grupo 9 de Comunicación Oral y Escrita, y vamos a estar presentando junto a nuestro equipo el trabajo final. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar nuestra pregunta controversial, que sería: ¿consideras que la marihuana debería ser legalizada para uso recreativo en el Perú? Y nuestra tesis es que sí. Se considera que la legalización de la marihuana para uso recreativo sí favorece al Estado peruano. Con esto podemos pasar a nuestro esquema de texto argumentativo, que incluye la controversia, la tesis y nuestro argumento, que son los siguientes. En la controversia igual podemos encontrar la misma pregunta, que sería que consideras que la marihuana debería ser legalizada para uso recreativo en el Perú, y nuestra tesis todavía se mantiene, que sería: se considera que la legalización de la marihuana para uso recreativo sí favorece al Estado peruano. Aquí vienen nuestros argumentos, que podrían ser: legalizar la marihuana favorece social y económicamente al Estado peruano. Ya con esto podemos empezar a armar nuestro esquema de introducción y párrafo. Primero, en el esquema que podemos encontrar nuestro contexto, el cual es que en los últimos años ha incrementado el poder de las mafias que cultivan y comercializan esta droga que es la marihuana. También tenemos nuestra misma controversia, que sería: ¿consideras que la marihuana debería ser legalizada para uso recreativo en el Perú? Y por último, nuestra tesis, que también consta en que se considera que la legalización de la marihuana sí favorece al Estado peruano. Pasamos a nuestro párrafo de introducción. En los últimos años, nuestro país se ha visto negativamente afectado debido al tráfico ilícito de las drogas, por la producción de las drogas que son más comerciales a nivel mundial, que es la marihuana. Esto desencadena a su vez que el índice de violencia en nuestro país incremente significativamente. Esto nos lleva a preguntarnos si es que al legalizar la marihuana para el uso comercial, este índice de violencia se reduciría a tal punto de quitarle el poder al narcotráfico y a la corrupción que hay detrás de esta. Sostenemos que sí, se debería legalizar la marihuana para el uso recreativo, además de implementar un sistema de educación y concientización para el uso responsable de esta. Veremos a continuación los siguientes argumentos que sustentan nuestra tesis. Gracias, Luciana. Profesor Hugo, soy el alumno Carlos Augusto Silva Cárdenas y voy a exponer los argumentos de la legalización de la marihuana. Consideramos que su legalización reduciría o disminuiría la violencia ligada al narcotráfico, siendo esta debidamente regularizada y fiscalizada. También disminuiría en un gran porcentaje la corrupción institucional, ya que está principalmente impulsada por el narcotráfico, siendo Perú uno de los mayores o de los primeros productores de marihuana en Latinoamérica. Como sabemos, Estados Unidos, Canadá legalizaron la marihuana y tuvieron ingresos fiscales considerables, y también se disminuyó el tráfico ilegal de la misma. Finalmente, al legalizar la marihuana quedaría a libre elección de las personas, sabiendo ellos que tienen un químico muy nocivo para la salud, que se llama tetrahidrocannabinol, que es un alucinógeno. La legalización de la marihuana para su uso recreativo favorecería al Estado peruano socialmente y también económicamente. En primer lugar, la violencia ligada al narcotráfico está estrechamente relacionada con el consumo ilegal de la marihuana, como lo menciona Liz Echegaray en su tesis de la Universidad César Vallejo, que menciona que gran parte de la delincuencia en el Perú está asociada con el tráfico ilegal de drogas. En ese sentido, regular su consumo acompañado de campañas educativas a los padres, a los hijos, profesores tal vez, y enseñarle sobre sus riesgos y sobre sus beneficios como uso recreativo. Podríamos reducir el narcotráfico como consecuencias negativas que ésta genera, como la violencia y la corrupción también. También podría el Estado peruano generar ingresos considerables de impuestos al legalizar la marihuana.
para su uso recreativo. Basándonos en el esquema anterior, continuamos con la textualización de este, que comienza así. La legalización de la marihuana para el uso recreativo favorece social y económicamente al Estado peruano. En primer lugar, la violencia ligada al narcotráfico está estrechamente relacionada con el comercio ilegal de la marihuana, como lo menciona Liz Echegaray en su tesis de la Universidad de César Vallejo, donde se detalla que gran parte de la delincuencia de Perú está asociada al tráfico ilícito de las drogas. En este sentido, regular su consumo acompañado de campañas educativas que informen a la población sobre los riesgos y beneficios de su uso recreativo ayudarían a reducir tanto el narcotráfico como las consecuencias negativas que ésta genera en términos de violencia y corrupción. Además, la recaudación de impuestos que se obtendría al formalizar el cultivo de la marihuana representaría un importante ingreso para el Estado peruano. En particular, se podría impulsar el desarrollo de una industria de productos derivados de la marihuana, tanto para el consumo interno como para la exportación, generando nuevas oportunidades comerciales. Finalmente, el turismo relacionado con el uso medicinal y recreativo de la marihuana podría ser otro sector a fomentar, trayendo visitantes interesados en vivir estas nuevas experiencias relacionadas a este mercado. Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Diego Fuentes y en este caso me ha tocado exponer sobre los argumentos de generalización a partir de la ejemplificación. En este caso, según el tema que he trabajado, pues vemos que nuestro país podría verse beneficiado a la legalización de la marihuana. Y en este caso, para esto podemos de repente ver casos de otros países, poner ejemplos de otros países como por ejemplo Alemania, que en este caso desde el 1 de abril ha sido legal el cultivo y posesión de marihuana, siendo pues como resultado que un adulto pueda tener eh, 25 gramos para su uso personal y 50 gramos de cultivo en su domicilio. Podemos también poner el caso de Estados Unidos, que de repente en Estados Unidos este último año, solamente en 2024, ha generado entre 165.000 a 230.000 puestos de trabajo, lo que impacta pues positivamente en la economía. También podemos poner el ejemplo de Uruguay, que hace unos años las mafias que controlaban, en este caso el tráfico ilícito de drogas, tenían un poder del 58% y este poder se ha reducido a tan solo el 24% en la última encuesta, ¿no? Debido en este caso a estos argumentos, a estos ejemplos, podemos intuir de repente que aquí en nuestro país podríamos reducir el poder del mercado negro que tiene este producto y control sobre su consumo, ¿no? De repente estos fondos o estas inversiones que teníamos en la lucha contra la delincuencia podríamos utilizarla de repente para otros delitos graves, ¿de acuerdo? Así también como al nosotros incrementar nuestra economía por el tema de los impuestos, podríamos invertir en de repente charlas sobre prevención y tratamiento de sus propias adicciones, ¿no? En este caso, en conclusión, más que todo, pues trabajando todo este tema, tanto de la generalización como de otros argumentos que hemos visto expuestos por mis compañeros, podemos intuir que en este caso la legalización de la marihuana podría traer muchos beneficios significativos para el Perú, en términos tanto económicos, sociales y más que todo sobre el tema de la seguridad pública, ¿no? Que como bien repito, podríamos ver significativamente una reducción en la delincuencia. Muchas gracias, profesor. Voy a darle pase a mi compañera Milagros para el siguiente tema. Muchísimas gracias. Textualización de argumentos de generalización. Consideramos que la legalización de la marihuana para uso recreacional en el Perú es favorable, ya que puede ayudar a disminuir el mercado negro y así regular de manera efectiva su consumo, como se ha visto en otros países como es Uruguay y Canadá. En estos países, al legalizar la marihuana, ha reducido de manera significativa todo ese tipo de actividades ilegales. Esto sugiere que Perú adopte una política similar para poder ver
cómo estos delitos que están relacionados al narcotráfico disminuyen. Además, que al regularizar la legalización de la marihuana, el Estado podría invertir en programas de prevención y tratamiento de adicciones, y esto sería muy beneficioso para la sociedad. Cursos de seguridad que estaban destinados a combatir la lucha contra el tráfico de marihuana ahora se derivan a combatir el tráfico de otras sustancias mucho más tóxicas y a la violencia que está vinculada al crimen organizado. Además, al reducir los casos de tráfico de marihuana, esto ha ayudado a que se descongestione el sistema judicial y así otros procesos legales sean gestionados de una manera mucho más eficiente. En conjunto, la legalización de la marihuana tiene varios beneficios significativos en términos de seguridad y salud pública. Conclusión o cierre. Reiteramos la tesis. Sí se considera que la legalización de la marihuana para uso recreativo favorece al Estado peruano. Síntesis de argumento. Definitivamente reduciría considerablemente la violencia y la delincuencia ligada al narcotráfico. Además, se recaudaría más impuestos a favor del Estado peruano. Invocación. Invocar al Congreso de la República, al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y a los medios de comunicación. Actualización de la conclusión. Después de todo lo afirmado, sí se considera que la legalización de la marihuana para uso recreativo sí favorece al Estado peruano. En primer lugar, reduciría la violencia ligada al narcotráfico y la delincuencia al ser regularizado. Además, se recaudarían más impuestos a favor del Estado. En ese sentido, es necesario que el MINSA pueda informar que hay otras sustancias mucho más dañinas que la marihuana, como son la cocaína, la heroína y el tabaco. Y a su vez, el Congreso de la República pueda aprobar la ley para poder legalizarla. Y así, el Ministerio de Economía recibiría más ingresos. Además, buscamos el apoyo de los medios de comunicación para que estos puedan informar el uso moderado de la marihuana de forma recreativa. Muchas gracias por su atención, profesor, y espero que haya sido de su agrado.